Hola gente linda de YouTube. En esta oportunidad no vamos a hablar de River. Bueno, ya lo acabo de hacer. Ese está en mi otro video que subí recientemente. Eh, Quería contarles que bueno, este fin de aproveché un rato libre y me vi este mini documental del caso de Fernando Baez Sosa. Eh, Fue un caso que a mí me conmovió bastante. Yo recuerdo que estaba trabajando en una casa que había comprado en ese momento en Pontevedra. Bueno, estaba aislado de todo, no tenía comunicación. Eh, entonces yo sabía que a tal hora iba a ser la sentencia, entonces bueno, me fui a comer a un local de comida rápida que bueno, me quedaba a mano. Y cuando vi, bueno, toda la gente estaba viendo por la tele ahí en ese mismo local y la sentencia, las condenas a perpetuo y a 15 años se festejaron como si estuviéramos viendo un partido de fútbol. Eh, Fue un caso que la verdad eh, tuvo mucho impacto mediático. En mi opinión, para bien, porque hay muchos que están del lado de los rugbyers que dice que eh, se hizo una injusticia, que por este revuelo mediático perjudicaron a los rugbyers, eh, pero para mí no, para mí obviamente que la repercusión mediática influyó, pero para bien, para que la justicia no haga como suele hacer en estos casos que le da impunidad a los asesinos. Eh, es como te puedo decir, ¿vieron cuando, por ejemplo, en un barrio que roban mañana, tarde, noche, todos los días, toda la semana, hasta que van las cámaras de televisión y ahí vemos que los patrulleros pasan y pasan y pasan hasta que se va la cámara? Bueno, así lo mismo con la justicia, o sea que yo digo que tanto foco mediático ayudó para que no se cometa injusticia, pero las condenas están bien. Eh, bueno, volviendo a lo que fue el documental, bueno, me gustó ver cómo hablaron los amigos de Fernando, que si mal no recuerden no habían hablado tanto. Eh, Después comienza la parte más indignante, si se quiere, que es cuando hablan la familia de los acusados y 6 de los acusados. Hay dos que no salieron a hablar, que fueron Benicelli y Violás. Benicelli y Violás no hablaron, no sé por qué. Por ahí puede ser por recomendación del abogado o no sé. Pero bueno, los otros 6 sí. Y la verdad que no les creo nada, no les creo nada. Yo había escuchado a Thompson que dijo que habían bebido bastante, que él solamente empezó a tirar patadas porque alguien le pegó, pero es muy poco creíble, o sea, vos adentro del boliche tuviste un encontronazo con Fernando, ¿no? Después salís todo borracho sin saber a qué le estabas pegando y por casualidad era el mismo pibe que habías tenido el encontronazo que según el testimonio del guarda de seguridad fue el que te pegó. Que había dicho el guardia de seguridad que Fernando le pegó una piña en el estómago a Thompson. Y eso obviamente lo enfureció. Cosa que no justifica el asesinato, que para mí fue un asesinato planeado
Hay muchos que dicen, no, ¿cómo van a planear un asesinato en 15 minutos? Que fue el tiempo desde que ellos salieron y vieron al grupo de Fernando y sus amigos hasta que la policía se fue. O sea que esperaron todo ese tiempo. Eh, Fue una táctica como puede ser de fútbol o de rugby, que vos le decís, bueno, vos metete por allá, metete por acá y nosotros vamos acá. O sea que no necesitan 2 años, 6 meses, un mes o 2 semanas para planear una táctica. Agarraron, le dijeron a Comel y Ciro Pertossi, ustedes vayan por atrás, que nosotros vamos por adelante gritando para captar su atención, y ahí lo agarran de atrás, me hacen un cordón para que los amigos no traten de protegerlo, y yo lo mato a patada en el piso. O sea, no se necesita mucho tiempo, porque hay muchos que defienden a los rugby con este argumento de que no puede haber un plan en 15 minutos. Pero sí, una táctica se planifica al menos. Por ejemplo, tenemos en el deporte los tiempos muertos, ¿cuánto pueden durar? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Es fácil. Después otro argumento que dicen los acusados y gente que los apoya es que estaban borrachos, cosa que después del ataque se los vio cómo se fueron para la casa lo más tranqui. O sea, si está borracho no se vio ninguno que esté desorientado. Incluso Thompson y uno más creo que habían ido corriendo hasta la casa donde estaban parando. Eh, yo, por ejemplo, he ido a la costa varias veces y, y me pasó que me perdí porque no me ubicaba desde la playa o desde donde iba a pasear hasta la casa, no me ubicaba. Ellos se ubicaron perfectamente. Después se sacaron fotos, no se los notaba en estado de ebriedad. Fueron a comer al McDonald's lo más tranquilamente. O sea, eso de que no sabe lo que pasó, que estaban muy borrachos, poco creíble. Otra cosa es, por ejemplo, cuando dicen que no, porque Fernando murió después en el hospital, porque no murió en el lugar. O sea, ¿cuántos asesinatos hay que la víctima muere en el hospital, incluso semanas después? Ahora me acuerdo, por ejemplo, del caso de Eduardo Vázquez, que su mujer, Wanda Tadei, después de haber sido quemada por él, murió creo que 3 semanas después en el hospital. O sea que con ese argumento puede venir Eduardo Vázquez y dice, no, yo soy inocente porque no se murió cuando pasó lo del fuego, sino que murió después en el hospital, la culpa del hospital. No, murió por las quemaduras, y en este caso Fernando murió por los golpes que le dieron Thompson y sus amigos. O sea, que tarde más, que tarde menos en morir es irrelevante. Además es bastante rápido para una muerte por traumatismo, o sea que siendo eh, lo más descriptivo posible, le reventaron la cabeza, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando dan esas excusas son poco creíbles y fortalecen más las teorías que plantearon la fiscalía, los abogados de la familia de Fernando, que fue un crimen planeado, con alevosía y la verdad muy perverso. Eh, Así que bueno, ¿qué más iba a decir? Los testimonios de los familiares, la verdad ninguno le pidió perdón a la familia.
todos diciendo que, bueno, que sus hijos eran unos santos, que ellos solamente, por ejemplo, la hermana de los Pertossi, que fue una pelea como las que pasa siempre todos los fines de semana en los boliches. Para empezar, no fue una pelea. O sea, que haya habido golpes no significa que fue una pelea. Fernando no se pudo defender en ningún momento. Lo agarraron de atrás, lo tumbaron y, y a partir de ese momento lo empezaron a castigar sin que él tuviera la mínima chance. Luego, estando inconsciente, le siguieron pegando. O sea, eso no es pelea. O sea, no tiene que haber un arma para que sea un asesinato. Se puede matar a golpes a una persona. Es como, a ver, mira, ahora me acuerdo Lucio Dupuy, lo mataron a golpe. Es lo mismo que las acusadas digan, no, lo que pasa es que nosotros peleamos con Lucio y se murió por la pelea. No fue una pelea, fue un asesinato a golpe. Em, o sea que partiendo de ese punto, eh, no es una pelea. Eh, Fue un caso que para mí repercutió mucho porque quedó filmado desde el primer momento, después durante el ataque y después el- los hechos posteriores al ataque. Eh, yo me acuerdo la marcha que hubo por Fernando pidiendo justicia, mucha gente que llevaba el cartel de sus víctimas como mendigando cámara. ¿Por qué? Porque la justicia no le da la paz a esas familias. Entonces, bueno, aprovecharon para visibilizar un poco su caso. Eh, entonces, los que hablan de que hubo presión mediática, que eso, sí, puede ser que la hubo, pero de manera positiva, porque si no hubiese estado, hubiese habido impunidad. Eh, si no hubiese tantos testigos y, y las cámaras de seguridad, más los que filmaron ellos mismos, más los que estaban ahí mirando lo sucedido, tranquilamente hubiesen dicho, ah, fue un homicidio en riña y hubiesen salido. Y así como hubiesen salido, iban a seguir atacando más gente hasta tener otro muerto más encima. Em, Porque así se ve que eran agresivos y no iban a parar hasta matar a alguien como para comprobar la letalidad de sus ataques. Era como un, un diploma de graduación, ¿no? Ah, mira, ahora matamos a alguien. Somos los demoledores, como se hacían llamar. Y bueno, pienso que cada uno tiene su rol, como por ejemplo ya mencioné que el de Comelli y Ciro Pertosi fue tumbarlo a Fernando, que si ustedes se ponen a comparar el tamaño de Fernando, que era un pibe grandote, ¿a quién mandarían ustedes a que lo tumben por atrás? ¿A Benicelli, a Violazo, a Sinali, que eran de los más chiquitos físicamente hablando, ¿no? Del grupo? No, vas a mandar a los más grandotes como Comelli y Pertosi. O sea, ahí da la pauta que sí fue planeada, sí fue una táctica planeada. Después, cuando se acercaban el grupo hasta donde estaba Fernando con sus amigos, estaba gritándoles violás. Entonces ahí dicen, de ahí se agarraron, por ejemplo, para decir que no hubo alevosía, porque cuando se acercaron gritando es como que pusieron en alerta a Fernando y sus amigos. Pero ¿qué pasa?
ellos captaron la atención hacia un lado, mientras por el lado contrario venían Comelli y Ciro Pertossi para tumbarlo desde atrás. O sea que para mí fue más que una advertencia, fue como una maniobra de distracción. Distraer a Fernando y a sus amigos que pongan la vista para un lado mientras el comienzo del ataque viene por atrás. O sea, lo agarraron de sorpresa. Luego formaron un cordón para que los amigos no lo protegieran. Eh, Muchos dicen no, porque los amigos lo dejaron tirado, que salieron corriendo. O sea, son pibes que estudiaron en un colegio religioso donde claramente se les enseña que la violencia no es el camino. O sea que ellos obviamente que ante la mínima violencia van a preferir alejarse. O sea, no es que fueron malos amigos o unos cobardes, o sea que toda una vida inculcándole que la violencia no llega a nada, que la violencia no es el camino, es una reacción normal la que tuvieron para el tipo de crianza que tuvieron. Eh, Después tenemos, por ejemplo, el amigo Tomás, que lejos de pelear con alguno, se echó encima de Fernando para protegerlo de los golpes. Pero ¿qué pasó? Lo agarró Sinali, que se ve en el video que lo agarró Sinali, lo lleva, primero lo aleja de Fernando y ahí le empieza a pegar patadas en el piso. Eso también da una clara pauta de que el objetivo era Fernando y el objetivo era de que nadie se meta, que nadie interrumpa la golpiza que le estaban dando. Porque no es que le pegaron al amigo Tomás en ese mismo lugar, sino que lo primero que hicieron fue sacarlo de encima de Fernando, alejarlo y ahí pegarle como de chapa, como diciendo, ah, esto por meterte. Eh, Después también escuché al padre de Lucas Pertossi que diciendo que a él lo condenaron solamente por decir caduco y por filmar. No. O sea, él fue a hacer como una tarea de inteligencia, yendo hasta donde estaba eh, el cuerpo de Fernando ya, o el cuerpo agonizando de Fernando, para contarle a sus amigos o sea, ellos sabían qué habían hecho y sabían cómo terminó lo que hicieron. Eh, Obviamente sí, llamó la atención que dijo caducó, pero es como hablan los jóvenes normal, no es ese es el tema, sino que fue hacer inteligencia al lugar. Y después otra cosa, con respecto a la filmación. Eh, si vos sabes que vas a pelear en